Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada del primer Congreso de Innovación Docente en Ciencias Sociales y Jurídicas, el INDOC. En esta ocasión vamos a contar con la presencia de la catedrática Olga Martín Ortega, de la Universidad de Greenwich, en calidad de responsable del Grupo de Investigación Business Human Rights and Environment. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Jonathan. Es un placer estar aquí con mis colegas, la doctora Verónica Torres y con Laura Treviño Lozano, a las que presentaré enseguida. Antes, quizás un par de minutos para presentar el grupo de investigación que dirijo en la Universidad de Greenwich. Es el Business Human Rights and the Environment Research Group, al que llamamos en corto BHRE. Es un grupo de investigación que fundé hace casi 10 años, en 2013, para traer la confluencia en la investigación y, como ahora hablaremos también en la docencia, de el desarrollo en investigación de empresas y derechos humanos, pero también la intersección de cómo afecta la actividad empresarial al medio ambiente y a su vez los derechos humanos y la dignidad de las personas. En este grupo de investigación tenemos varias líneas, de las cuales Verónica y Laura representan y coordinan algunas de ellas. Durante mucho tiempo vengo trabajando en derechos humanos en la cadena de valor y particularmente algunos espectadores me conocerán como miembros de la organización internacional Electronics Watch. Es una organización non-for-profit, una civil society, una organización de la sociedad civil en la que trabajamos por la mejora de los derechos laborales de los trabajadores de la industria electrónica. También hace tiempo que trabajo sobre el estándar de diligencia de vida en materia de derechos humanos, la diligencia de vida corporativa en materia de derechos humanos y asimismo uno de los temas que trabajamos mucho últimamente es la contratación pública y los derechos humanos. Tengo el privilegio de contar en mi equipo con grandes investigadores y con excelentes docentes, de los cuales tenemos hoy con nosotros dos de ellos. La doctora Torres tiene un doctorado por la Universidad de Greenwich en un tema fascinante sobre el derecho a la tierra y como el derecho a la tierra de comunidades cuya supervivencia depende y supervivencia y desarrollo dependen de la relación con la tierra, de la cual ella nos contará un poco más, y es uno de los miembros de investigación más seniors de nuestro grupo de investigación. Laura, a su vez, es también una excelente investigadora y docente que coordina el International Learning Lab on Public Procurement and Human Rights, que es uno de los proyectos que tenemos en el grupo, del cual también podemos hablar, y tiene una investigación fascinante respecto a la sostenibilidad de infraestructura pública y la interrelación entre el medio ambiente y los derechos humanos en contratación pública de infraestructura. Así que, si te parece, Jonathan, les paso la palabra a Verónica y a Laura para que se presenten ellas mismas también. Bueno, voy yo primero. Sí. No, bueno, Jonathan, aprovecho para saludarte a ti, saludar a Laura y a Olga. Muy contenta de estar hoy en estas jornadas académicas. Como estaba diciendo Olga, pues yo terminé el doctorado en la Universidad de Greenwich y ahora soy consultora y soy miembro asociado del grupo de investigación. Mi línea fundamentalmente es la intersección de los derechos económicos, sociales y culturales y su relación con el derecho a la tierra en el contexto de las empresas transnacionales. Es un poco mirar el impacto y la afectación de los derechos de la tierra en términos amplios de distintas comunidades que dependen de la tierra y también verlo a través de las cadenas de valor, los derechos que allí se pueden ver violados dependiendo de las industrias
que pues ya del ámbito de los DES pues se amplía más allá de aquellos relacionados con la tierra, pero también, digamos, derechos laborales, entre otros. Ese es un poco mi trabajo. ¿Y en el caso de Laura? Hola, Jonathan. Pues muchas gracias, Olga, y a ustedes también por la invitación. Muy contenta para estar en estas jornadas que creo que son muy relevantes en cuanto a no solamente la parte de investigación, sino también de docencia. Yo tengo una maestría en estudios del desarrollo por la Universidad de London School of Economics and Political Science. Y soy licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, aquí en México. En realidad es que mi trabajo se ha enfocado en el acceso a la reparación, pues trabajé varios años como investigadora, asesora y directora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Bueno, ahora como mencionaba Olga, coordino el International Lab on Procurement and Human Rights, que pues está, creo que después podríamos desarrollar un poco más, pero a grandes rasgos intenta hacer un replanteamiento de este lab que ya tiene años funcionando, y uno de los grandes cambios es incorporar precisamente un apartado en español para darle una mayor ámbito de pues de llegar a más personas, ¿no? Y en regiones como Latinoamérica, en donde yo he enfocado mi trabajo, pues se necesita esa parte de difusión y promoción y contar con herramientas para la inclusión de la sostenibilidad en la contratación pública, y esta ha sido mi principal línea de investigación. Por un lado, la relación entre esta idea de sustentabilidad y de desarrollo sostenible, y por otro, de los derechos humanos y el rol que tienen los estados y las empresas en este ámbito, ¿no? Que de pronto más adelante hablaremos que se han desarrollado o han progresado en caminos paralelos, y la idea que hemos tenido en la investigación ha sido integrarlos en la compra de bienes, servicios y trabajos, pero particularmente de trabajos en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura. Pues muchísimas gracias a las tres por la presentación. Para empezar con la entrevista, quería plantearos qué entendemos por innovación docente. Es decir, en este caso, pues tenemos, por ejemplo, la investigación de Verónica sobre el derecho a la tierra, o la de Laura, derechos humanos y empresa. ¿Cómo puede incidir vuestra investigación en la forma en que dais clase? ¿Qué podemos aplicar? ¿Cómo podemos innovar? Esto es muy importante, Jonathan, porque evidentemente, es decir, nosotros, los académicos, tenemos como una especie de dos personalidades, ¿no? Por un lado somos investigadores, y la investigación pues requiere mucho tiempo, y requiere mucho esfuerzo individual, y requiere mucha concentración, y literalmente encerrarte en ti mismo y en tu libro, ¿no? Y sin embargo, la docencia requiere muchísima energía emocional, energía física, energía que es una energía que una vez que uno la pone en los estudiantes es difícil recuperarla para después un momento de reflexión de nuevo. Por lo tanto, a veces estamos en esta dicotomía entre si dedicamos mucha atención a la docencia, no podemos avanzar igualmente en la investigación, y viceversa, ¿no? Y creo que esto es importante, romper esta dinámica, porque verdaderamente dos cosas. Desde el punto de vista teórico, podemos hacer muchas cosas en investigación, pero si no las testamos, es decir, si no las ponemos a prueba, con los estudiantes, que son un grupo de gente que no está todavía al nivel de entendimiento del tema particular en el cual estamos tan metidos, no podemos verdaderamente tener la capacidad de desarrollar esas ideas nuestras. Por lo tanto, cuando hablamos de incluir investigación o insertar la investigación en la docencia, creo que siempre estamos pensando en lo positivo para los estudiantes, ¿no? Pero se nos olvida reconocer lo positivo para el investigador.
hacer estos challenges a nosotros mismos, ¿no? Retarnos a nosotros mismos, en explicar nuestras ideas complejas y sobre todo en ponerlas en perspectiva práctica, es algo que yo creo que nos aporta mucho. Y entonces creo que las tres hemos intentado coger nuestra propia investigación, demostrar la validez de la investigación, pero asimismo demostrarnos a nosotras mismas la capacidad de enunciarla, ponerla en práctica, articularla de una manera que no sea simplemente, bueno, llegar y contar mi rollo, que era lo que en particular era con lo que yo aprendí, ¿no? Durante mi carrera. Pero Verónica, Laura, si queréis también, por favor, añadir vuestra perspectiva de entender por innovación docente. Sí, yo en lo particular creo que cuando estamos hablando de abogados, el tema de la innovación docente es un reto por la tradición, ¿verdad? La tradición de la enseñanza jurídica. Y bueno, con todo el tema de que ha habido un poco también de educación transnacional, ¿cierto? Y las culturas y las tradiciones jurídicas anglosajonas y civilistas se han ido acercando. En mi experiencia personal, antes de hacer la maestría, antes de hacer el doctorado en Greenwich con Olga, yo trabajaba en la Universidad de Norte como profesora investigadora y también dirigía la clínica jurídica allí. Y un poco la idea, eso fue luego de que hice la maestría en American University. Entonces, he estado como en ese viaje de empezar lo teórico, luego ver hacia la práctica dentro de la misma academia. Como ustedes saben, la clínica jurídica, básicamente conocer de casos y resolver los problemas a las personas. Entonces, uno de los retos es, en ese momento, para mí fue como incorporar un enfoque de derechos humanos en esa misma defensa que estábamos haciendo un poquito también como diaria, porque en Colombia es obligatorio los consultorios jurídicos en las universidades para personas que no pueden pagar un abogado. Y es muy bonito ver que, digamos, por lo menos en Colombia, y yo sé que en Latinoamérica hubo toda una proliferación de adoptar un enfoque menos individualista en la defensa de derechos humanos y más como ver los problemas estructurales. Yo creo que todavía está un poco como la pobreza estructural, la falta de defensa de derechos estructuralmente, qué es lo que sucede con las instituciones, y eso fue un poco mi trabajo. Ahora ya estudié un poquito más de tiempo en el doctorado, el tema sigue allí, y cuando uno lo lleva a la academia, en las clases, pues definitivamente tiene que llevar la investigación. Nosotros tenemos la fortuna de que en el grupo, bueno, el grupo pues ofrece varios módulos, nosotros los tenemos tanto en inglés como en español, y también al mismo tiempo el grupo dirigido por Olga, pues participa constantemente en distintas consultorías. Entonces lo que hacemos es utilizar un poco ese trabajo, ese insumo que ya fue investigación y resultados de impacto hacia resolver ciertas dudas, aportar ciertas soluciones a problemas y pues seguir con esos problemas más adelante. Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, cuando asistamos el módulo de empresas y derechos humanos, es tomar algún tema que de pronto los estudiantes, obviamente empezar con toda la parte de conceptos y teorización, y también el aspecto normativo, pero tratamos como de tomar los temas, digamos, coyunturales o importantes que se están trabajando y que los estudiantes se van a encontrar con ellos a la salida en la esquina. Entonces, un poco lo que contaba Olga sobre el tema de la debida diligencia obligatoria, que está teniendo tanto desarrollo, sobre todo en Europa, principalmente, eso no se puede negar. El grupo participó hace poco en un informe para evaluar si existían, digamos, cuál era el impacto de los marcos regulatorios de debida diligencia en derechos humanos, y ver si ya tenían los primeros marcos que ya tenían un impacto en las cadenas de valor de trabajadores en el área textil y en el área de la agricultura. Son preguntas realmente todavía que son, digamos, apenas no se puede ver realmente impactos porque es un tema nuevo,
pero es poco como adelantarse a lo que va viniendo y si los estados están dirigiéndose en las expectativas regulatorias como debe ser. Es decir, Europa está muy avanzada, pero hay ciertos resquemores frente al asunto de la rendición de cuentas, el asunto de las efectivas sanciones a las empresas que no lleven a cabo un proceso de debida diligencia obligatoria, que es prácticamente un proceso para vigilar si una empresa tiene riesgos de impacto o efectivamente los ha tenido y cómo resarcirlos. Y es muy interesante porque en el momento en que nos planteamos la pregunta con los estudiantes que acaban de recibir o de tener un acercamiento al concepto de debida diligencia obligatoria, pues al mismo tiempo ellos ven cómo se operacionaliza ese concepto por un investigador y yo lo veo, hay muchos beneficios, pero yo lo veo como algo de doble vía, es decir, ellos lo observan, lo miran las preguntas, los límites que tienen a lo que estamos conversando y uno como profesor e investigador también se vuelve a hacer la pregunta y muchas veces puedes tener retroalimentaciones o volver a pensar, ¿verdad? Es decir, el estudiante también te ayuda a la dialéctica esta que yo creo que es como la más importante desde el punto de vista de la investigación, del aporte de la investigación, y nosotros como investigadores, pero no plenamente teóricos, sino decirles, esto es lo que está pasando, ya lo investigamos, ya lo entregamos, ¿qué opinan? Entonces, es un poco como lo que hemos hecho y bueno, en particular en los módulos que he estado al frente. Si yo tuviera que preguntar, y lanzo la pregunta, ¿se han tenido algún tipo de experiencia en su personal o de alguno de sus compañeros que conozcan de cerca de alguna de estas técnicas de innovación docente, como pudiese ser la Flip Classroom, el método americano en el que llego ya con los alumnos que han estudiado el caso, planteando preguntas específicas, preparando previamente material para la clase, o algún tipo de simulación, gamificación, más allá del semillero o de la clínica jurídica de la que hablaba Verónica? ¿Tienen alguna experiencia que compartir con nosotros? Laura, ¿quieres tomar la palabra? Sí, un poco también retomando tu pregunta anterior, ¿no? De qué es la innovación, creo que también viene relacionada con esta segunda pregunta. Y yo creo que plantearnos esa pregunta de la innovación en este pues cambio significativo, ¿no? En el proceso de enseñanza y aprendizaje, yo creo que tiene que ver con la resiliencia, en la resiliencia tanto del alumnado como de los docentes. Y plantearnos esa pregunta precisamente ahora, creo que seguimos en medio de esta pandemia, no la hemos superado. Creo que la parte de la innovación y de la inclusión de la tecnología pues viene a replantear esto, yo creo que en todos lados, ¿no? En un país en vías de desarrollo como lo es México, en donde, si me permites, como estos ejemplos concretos que buscabas, los tanto profesores como alumnos están acostumbrados a esta sesión, ¿no? Personal con un pizarrón y un GIS y plantear esto, y creo que pues eso ha venido a cambiar, ¿no? Y a podernos pues continuar con este proceso de innovación, ¿no? Del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero a través de pues una pantalla, ¿no? En el caso de los alumnos de Derecho que yo imparto clases, ellos ya están trabajando. Entonces, el hecho de la pandemia creo que está muy relacionado con la COVID. Estaban todo el día en la pantalla, ¿no? Y se les pedía que prendieran sus cámaras, por ejemplo. Entonces, para ellos resultaba pues muy cansado este proceso en donde escuchan todo el tiempo una persona hablando, ¿no? Entonces creo que parte de lo que se replanteó era el hecho de que no solamente el profesor hablaba como lo hacíamos antes, sino que ellos también hablaran y aportaran. Y en ese sentido creo que este modelo que mencionas, en donde tanto las alumnas como los alumnos vengan ya preparados, ¿no? Para efecto de discutir, por ejemplo, con esta modalidad en Zoom de poder hacer breakout rooms, ¿no? Y entonces poder dividir los grupos y poder directamente llegar a una discusión. En mi caso, en mi clase, la primera parte de todo el semestre era una parte bastante teórica, ¿no? De los las distintas teorías relevantes, y la segunda parte era de ver su aplicación de esta teoría en casos prácticos, ¿no? Resoluciones o sentencias de organismos tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales,
internacionales de países desarrollados como de países en vías de desarrollo. Y entonces el hecho de que ellos trajeran trajeran ya leído el caso, por ejemplo, permitía que fuéramos directo a la discusión, ¿no? Y saber los distintos puntos de vista de cómo resolvió esta corte y cómo resolverían ustedes, ¿no? Incluso a veces en comparativas, por ejemplo, de una resolución de la corte británica, ¿no? De todo lo que ocurrió en el Holocausto, por ejemplo, en el suministro de estas empresas de gases para la exterminación en campos de concentración, cómo resolverían eso con la adopción de estos tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Entonces creo que esta parte y los breakout rooms han servido muchísimo para, pues para que los alumnos también hablen, para que se puedan escuchar su voz, pero también para efecto de innovar o cambiar un poco esta dinámica entre profesores y alumnos en donde solo el profesor habla. Y yo creo que también otro elemento que yo decidí incorporar para efecto de esta, creo que hay una despersonalización en las clases en línea de los profesores con los alumnos, y creo que algo que yo quise incluir en mis sesiones era, por ejemplo, me quedaba 10 minutos después de clase, como antes acostumbraba una a terminar la clase y después se acercaban los alumnos, y en línea no lo pueden hacer, ¿no? Entonces creo que eso fue algo que tuvo muy buenos resultados y comentarios muy positivos por parte de alumnas y alumnos. Y también esta parte de abrir un poco, antes no había tanta accesibilidad a los profesores como de plantear cuestiones fuera del horario de clase, ¿no? Entonces creo que abrir esta posibilidad en que pudieran incluso mandar un mensaje de texto, ¿no? Que antes no se permitía como un poco compartir el teléfono, pues genera un poco de más personalización de la clase y de seguimiento y también de involucramiento de los alumnos en las clases. Eso es lo que yo te compartiría. Yo, si no te importa, me gustaría añadir algo ahora porque os cuento un poco algunas de estas técnicas de innovación docente que tú has mencionado, cómo las he estudiado yo, y esta idea de despersonalización que Laura ha traído a colación, ¿no? Porque creo que es interesante cuando yo misma me planteé, bueno, ¿y cómo hago ahora esas simulaciones que yo hacía que eran tan divertidas, que a los estudiantes les encantaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los estudios que hacíamos era negociar un acuerdo entre una comunidad indígena y una empresa multinacional y un Estado, en el cual el Estado había concedido una licencia de explotación que pasaba de un terreno que era en el que estaba una comunidad indígena, y entonces hacíamos una consulta en la cual todos los estudiantes tenían que estar en carácter, ¿no? Y entonces venían disfrazados. Y esto es muy interesante porque yo lo sugería, pero ellos venían disfrazados. Entonces venían disfrazados del líder indígena, del representante del Estado, que siempre por algún motivo siempre era un hombre serio con una corbata y una chaqueta un poco sin mayor intervención o sin mayor involucramiento en la conversación. La empresa, el cual se ponían muy arreglados y tal. Entonces era muy interesante porque estábamos haciendo algo, evidentemente, que era de un alto nivel de contenido, pero en lo cual el estudiante estaba muy empoderado porque bueno, era su propio discurso como en su propio rol, ¿no? Y hacíamos también, por ejemplo, debates parlamentarios en los cuales íbamos a aprobar una ley, por ejemplo, una ley de consulta indígena o una ley de responsabilidad corporativa, y los distintos grupos políticos tenían que exponer por qué o por qué no era necesario esa ley. Y era muy interesante porque no sé si habéis visto los debates en el Parlamento británico, que esto, más que un parlamento, a veces parece una feria de ganado, ¿no? En la que se hacen los llamados heckle, y cosas así. Entonces teníamos a los estudiantes heckle each other, ¿no? Y era muy divertido, pero en realidad, incluso el que normalmente no quiere participar,
porque bueno, hay estudiantes que siempre se retraen un poco. El que no quiere participar individualmente participa como grupo y en realidad está pendiente. Cuando tienes una situación de simulación como esta, no tienes el estudiante que está mirando para otro lado y también forma parte y sobre todo le encanta unirse al del Parlamento Británico. Entonces, cuando empieza la pandemia, yo creo que de eso vamos a hablar un poco después, es cómo uno consigue este nivel de involucración, este nivel de implicación, este nivel de diversión. De una cosa, nunca se les olvidaba lo de la negociación del convenio, de la negociación de la consulta, no se les olvidaba nunca. Otros temas sí, pero la necesidad de consultar del informe, el prior informed consent, no se les olvidaba nunca. Y entonces, eso ha sido un gran challenge, ¿no? Un gran reto durante la pandemia, cómo hace esta involucración física también. Y cuando hablaba antes de la energía física, yo creo que esto es muy importante, esto es una de las cosas que como profesión tenemos que ver cómo lo vamos a resolver. Porque una importante era la presencia, un elemento importante era la presencia. Como docente te movías por la clase, incluías a gente que podía estar un poco desenganchado, simplemente con acercarte y mirarlo, y ahora nos estamos perdiendo que los propios estudiantes nos vean como personas que nos entusiasmamos por un tema, ¿no? Es muy difícil entusiasmarse cuando solo te ves a ti mismo, también es verdad, porque como bien han dicho mis compañeras, le pedimos que pongan las cámaras y claro, evidentemente, aparte que no se puede poner las cámaras porque no hay banda, porque no sé qué, porque tienen a la familia pasando, igual que tú, que tienes el gato que se te sube, el niño que viene, entonces, que se te ha olvidado quitando el pijama, evidentemente, eso está ahí, lo tenemos que respetar también, porque hay gente que tenemos que respetar su capacidad de involucrarse cuando estamos en su casa propiamente, ¿no? En su propia privacidad, pero esa energía, esa conexión física la hemos perdido. ¿Cómo la recuperamos? ¿Cómo la ponemos? ¿Cómo hacemos de esta profesión algo que siga siendo no solo importante para los estudiantes para aprender, pero también satisfactorio para nosotros como profesionales? Porque después de 5 horas viéndome la cara a mí misma y contándome la diligencia de vida, yo ya me la sé. Si le digo yo a los estudiantes cuando no participan, digo, yo que esto ya me lo sé. Yo ya me lo he contado varias veces hoy en la pantalla. Por eso creo que hemos estado en eso. Después te cuento si quieres lo que hemos hecho este año, por ejemplo, para intentar. Al hilo de vuestro planteamiento, en algunos países, por ejemplo en Brasil, hay campañas a través de redes sociales cuyo eslogan sería algo así como no dejes a tu profesor solito, ¿no? Porque pasa esto, no ponen la cámara, no están presentes, no plantean dudas ni preguntas, claro, y eso hace que uno se plantee, ¿realmente tenemos la capacidad o se puede llegar a tener la capacidad de poder enganchar a un alumno 2 horas, que es lo que suele durar de media una clase en España, 1 hora y media, 2 horas, según la sesión, delante del ordenador prestándote atención, cuando a su alrededor tiene todo tipo de distraigos, o sea, desde redes sociales a efectivamente el gato, el niño, la familia? Es que se hace realmente muy complicado. Pero bueno, al hilo de esto también os quería preguntar. Yo, bueno, ya os tuteo, porque claro, tengo... ¿Sí? Os quería plantear vuestra experiencia durante la pandemia, o sea, si en algo ha transformado vuestra docencia, vuestra forma de dar clase. Es decir, yo he desarrollado esta habilidad, yo me he planteado esta duda. Esta sesión ha sido especialmente traumática o a lo mejor no. Ha cambiado por completo mi forma de dar clase y soy cada vez más resiliente, como decía Laura. ¿Cómo os ha afectado para bien o para mal la pandemia en relación con vuestra docencia? Bueno, yo diría que un poco retomando lo que estaba explicando Olga frente al tema del movimiento y la presencia del profesor, hay unos retos muy grandes que, bueno, las expertas y los expertos en pedagogía plantearon desde el inicio de la pandemia y el cambio al menos de la presencialidad, porque, bueno, ya tenemos universidades hace mucho tiempo a distancia, ¿cierto?
pero digamos, la gran mayoría que estaba acondicionada era la presencialidad. E incluso no solamente los estudiantes de educación superior, sino desde colegio también planteaban un gran problema frente al tema kinestésico al que se refería Olga, que es el tacto y el movimiento. Y esa es una forma de aprendizaje a la que estamos acostumbrados todos desde pequeños. Y de pronto una pandemia que nadie nos avisó, pues nos dice, pues ya no va a ser así. Yo creo que como docentes también tenemos que tener en cuenta y ser muy conscientes del aspecto psicológico. Pareciera a veces que ese tema no sé, pero como que sigue siendo un tabú, pero digamos, las situaciones de depresión que están presentando los estudiantes, sobre todo de adolescentes en adelante, porque es que ir a la universidad no es solamente ir a escuchar al profesor, sino oler, ver, estar con los compañeros. Y lo que ustedes planteaban ahorita de que si en la casa está tu papá, está tu hermano, o sea, es un espacio privado donde no puedes ser tú el de la universidad. Esa parte es muy importante y yo creo que adicional al asunto de apagar la cámara, que además, por lo menos aquí en Colombia, eso es un derecho fundamental. Por el derecho a la privacidad, tú no puedes obligar a ningún alumno a que prenda la cámara, porque eso está, digamos, protegido. Entonces es muy frustrante porque tienes una clase de 30 estudiantes y realmente crees que se les están dando 5. E incluso los estudiantes se han acostumbrado, porque aparte son generaciones más jóvenes que nosotros, están muy acostumbrados a la tecnología. Luego ellos no prenden la cámara incluso cuando van a hacer una pregunta o cuando van a contestar algo. Entonces es muy impactante pues, por lo menos para mí, que me considero un poquito más mayor, bueno, no sé quién le está hablando, no sé qué cara está poniendo, si le está apareciendo la respuesta, si me está siguiendo el hilo. Y yo creo que indudablemente a los docentes nos ha tocado un poco ser conscientes de eso, un poco lo que decía Laura, un poquito de resiliencia, un poquito de comprensión, porque todos estamos como en ese estrés, en esa construcción. Independientemente de que esperemos que esto vuelva a ser, digamos, presencial pronto, pero yo creo que un elemento importante es precisamente apoyarse en esos instrumentos pedagógicos que no necesariamente requieren la presencialidad del profesor, como por ejemplo que ellos mismos entre ellos hagan un grupo, digamos, obviamente tiene que ser virtual, pero de alguna forma ellos se puedan conectar y resolver un problema, y eso los hace sentirse un poco más libres, o también que puedan acudir a otras herramientas tecnológicas como los podcasts, etcétera, para que se sientan un poco más libres, porque no podemos hacer lo mismo que estamos haciendo en el aula. O sea, eso yo creo que está revaluado. Y también hay que tener en cuenta los tiempos de atención, tanto igual también para el profesor, no son los mismos, tienen que estar reducidos, y es un poco lo que en mi caso he tenido que considerar. Ay, yo creo que yo agregaría solo dos cosas. Digo, al margen de todos los problemas que nos ha traído y que seguramente no solamente de los que ya mencionaba Olga y Verónica, Jonathan, sino seguramente muchos otros que ya te habrán planteado anteriormente. Yo creo que viendo la parte positiva, yo sí miro dos cosas. Una, esta parte de, me parece que el hecho de que sea en línea o que tengamos esta plataforma para, por ejemplo, hacer unos breakout rooms y permitir que la gente discuta, antes no se podía, ¿no? Las discusiones de mi clase eran como que 1 a 1, pero el hecho de que se reunieran, porque tenían que mover las bancas, tomaba mucho tiempo, quién con quién, de pronto tenían que mover, ¿no? O sea, un poco de este movimiento que se convierte mucho más fácil cuando hay breakout rooms, que incluso la gente puede, no decides por cómo estén sentados, sino, por ejemplo, hay estos 4 temas, hay estos 4 grupos, cada quien escoge el tema que más le llama la atención, ¿no? Entonces creo que esta parte de discusión y de dinámica se vuelve pues mucho más sencilla en línea. Y por otro lado, a mí en lo personal me ha permitido digamos, tener invitados que nunca hubiera pensado antes, ¿no? O sea, el hecho de poder decirle prácticamente a cualquier persona que dé una parte de una clase, ¿no? De algún tema muy específico en donde esta persona sea experta
pues eleva mucho la calidad de la clase, ¿no? El romper con estas fronteras geográficas y de recursos que pues antes para mí era imposible pensar, ya no digamos alguien fuera de México, ¿no? Alguien en Monterrey, ¿no? O en otro estado, imposible que viniera a dar una clase de un tema en particular, y creo que ahora esa posibilidad pues abre mundos, porque abre otras perspectivas, y creo que la respuesta de los alumnos y alumnas fue, me encanta poder tener una perspectiva de otra persona, ¿no? Y de alguien muy práctico, pero también alguien que está de pronto haciendo investigación en otro lado, ¿no? Y eso creo que genera una percepción mucho más abierta, mucho más comprensiva para alumnas y alumnos. Sí, creo que eso es muy importante. Yo he tenido, este año mis estudiantes de Greenwich han tenido a Laura, por ejemplo, desde México. Evidentemente, Laura no iba a venir, entre otras cosas, no es sostenible que sigamos haciendo este tipo de cosas que hacíamos, ¿no? Que era ir a lo mejor a dar una clase 2 horas a otro país y volvernos, ¿no? Cogernos un avión y pasarnos 3 días. Y no es sostenible, ¿no? Pero, bueno, pues igualmente voy recogiendo ambas ideas de Verónica y de Laura. Creo que, y que tú mismo has dicho, Jonathan, esto de el span de atención que tenemos, evidentemente no podemos estar 2 horas delante de una pantalla escuchando una cosa ni contando una cosa. Yo creo que una cosa importante es darle sensación de autonomía, de independencia, pero de ownership, ¿no? De liderazgo de tu propio proceso de aprendizaje por parte del estudiante, pero también poner en valor un poco más la intervención del docente, ¿no? Porque yo creo que también habíamos llegado a un momento en el que se daba por hecho que el docente iba a estar allí, que el docente te va a contar un rollo, ¿no? Como he dicho antes, y que tú, bueno, o te enteras bien en ese momento, si no ya te mirarás los apuntes, ¿no? Las notas y ya verás. Si limitamos la interacción con el docente a un tiempo de calidad, por ejemplo, 20 minutos, media hora, 45 minutos, pero es un momento de calidad en el que se transmite esta idea de que tienes una oportunidad de estar delante con un experto en la materia. Tú has estado tú solo estudiando, tú sola estudiando, leyendo, intentando estas preguntas que son imposibles, y entonces tienes tus 20 minutos a la semana, que eso es lo que teníamos nosotros aquí en Greenwich, habíamos organizado toda una sección de aprendizaje durante toda la semana, y después nuestra media hora en la que era la oportunidad de los estudiantes de liderar su propio aprendizaje a través de bien presentando, siempre les hacíamos que presentaran algo, que nos contaran lo que habían hecho durante la semana, pero también esta sensación de aquí está el experto, cuando se me vaya tengo que esperar otra semana a que me conteste las preguntas. En vez de, entonces, aunque estamos muy disponibles, porque estamos disponibles con la tecnología, que te escribo un chat en el Teams y no sé qué, sin embargo, también yo he sentido que me he sentido más valorada, he sentido que la media hora que estoy con ellos verdaderamente tienen que entienden que es que yo soy la experta en ese tema, de lo cual llevan leyendo una semana y no hay manera de enterarse, ¿no? O ahora es el momento de exponer todo lo que han trabajado, porque eso también hemos utilizado estos sistemas, por ejemplo, de Padlet, en los que tenían que escribir, o Google Forms, en los que tenían que rellenar determinadas cosas antes de la clase, etcétera. Es decir, este es mi momento de saber si lo he hecho bien, ¿no? Que yo creo que antes nos tomaban un poco más por, bueno, siempre vas a estar ahí, vas a ir toda la semana, te van a ver 2 horas al día, todos los días, porque no hay esta sensación de urgencia, o de privilegio, en cierto modo, porque, por supuesto, la educación es un derecho y, por supuesto, en el Reino Unido en particular están pagando una barbaridad por su educación, por lo tanto, el docente es nuestra obligación, ¿no?, estar ahí. Pero también esa sensación de esto es algo especial que esta persona esté delante mía, tenga este tiempo y esté utilizando toda su investigación, su conocimiento en contestar mi pregunta. Y creo que eso es importante, sentirse que lo que uno está haciendo cuando está aprendiendo es algo
quería comentaros también de las entrevistas que llevo hasta el momento para este congreso. Yo he podido apreciar como dos perfiles de profesores. Está el profesor que siente que ante la pandemia se ha abierto camino en la selva a machetazos, él solo aprendiendo a duras penas delante del ordenador como si fuese algo muy traumático y doloroso. Y después otro perfil de profesores que, bueno, dice, he tenido muchísimo apoyo, formación por parte de mi institución, esto ha sido un lujazo, trabajar desde casa y yo no volvería a trabajar en la universidad. Entonces, un poco no sé si llegar a un extremo o a otro, pero preguntaros, si os tuviese que identificar con uno de estos dos perfiles, ¿con cuál sería? No sé. ¿Qué os parece? Verónica, ¿quieres? No, creo que no, definitivamente la presencialidad. Total, sí. Total. Yo entiendo un poco la facilidad para el tema de la casa, pero yo creo que son condiciones individuales, subjetivas. Y sí creo que esto va a un poquito justificar tiempo fuera, es decir, bueno, realmente tengo que ir, no solamente en la academia, sino en otras disciplinas, tengo que ir hasta allá o me tengo que quedar, y aquí es que un poquito introduciendo un poco el enfoque feminista, pues yo creo que esto le va a servir mucho a las mujeres que tienen algún tipo de labor de cuidado, no solamente de hijos, sino de otro tipo de familiares, y eso puede ser también una oportunidad. Luego, tampoco lo veo como algo, digamos, que todo el mundo se tiene que dar porque es mejor, es más económico, o todo el mundo debe regresar a la universidad, sino que creo que va a poderse abordar de una forma diferencial, y creería yo que es un buen momento para las mujeres poder elegir el curso. Creo que ahí podemos tomar un poquito de ventaja. ¿Y Laura? A ver, yo creo que hay una brecha de edad muy importante en donde creo que, al menos en la universidad en donde yo doy clases, hay la mayoría de los profesores, digamos, son ya mayores, ¿no? Entonces, para ellos creo que fue muy difícil el involucrarse a la tecnología, y creo que muchos de ellos tampoco fueron resilientes, es decir, ellos pretendieron seguir dando su clase como lo daban antes, y creo que esa parte ya no es posible, ¿no? Incluso si volvemos a la parte presencial. Ahora, que esto vino para quedarse, yo sí creo, o sea, yo creo que la parte en línea tiene, pues cosas positivas y negativas. Yo creo que sería genial tener la posibilidad de elegir, ¿no? De aquellas, porque también hubo muchas personas que les acomodó mejor, ¿no? Como te comentaba, mis alumnos y alumnas trabajan, entonces el desplazarte en esta ciudad, con el tráfico de esta ciudad, pues también generaba muchísimo desgaste para ellas y para ellos. Entonces, yo creo que una modalidad híbrida podría ser algo pues muy interesante, en donde no fuera la pandemia o la COVID quien decidiera, sino fueran los propios alumnos y profesores quienes decidieran, venga, hagámoslo en presencia o hagámoslo en línea. También depende mucho qué materia estés dando, ¿no? Yo creo que en mi caso, fui afortunada porque el tema de derechos humanos se presta mucho a la discusión, al debate, a emitir opiniones, pero habrá otras materias dentro de la carrera de Derecho que pues no es tanto digamos, se presta mucho más para una clase presencial, ¿no? Entonces creo que también depende mucho de esto, en donde alguien pueda decir, bueno, venga, la clase de Derechos Humanos la tomo en línea, pero de pronto una clase de Derecho Civil 1 o contratos que no, digamos, pues lo tomaría en presencia, ¿no? Yo creo que algo híbrido sería muy bueno, y que pues fueran ellos, profesores y alumnos, quienes decidieran. Totalmente de acuerdo. Para hacer un poquito de recapitulación aquí, ¿no? Aquí es lo que estamos llamando en el Reino Unido híbrido blended learning. Una de las cosas que nosotros nos estamos planteando es que sea híbrido, no solo una sola asignatura, sino una asignatura en sí misma puede ser híbrida también. Es decir, puedes tener, uno de las ventajas de este sistema británico es que está dividido como en grandes lecciones y seminarios más pequeños. Entonces, que exista una serie de seminarios que las lectures pueden ser online, porque media hora tú hablando y contando
los orígenes de la vida, y después los seminarios pueden ser en persona o algunos en persona y algunos online, ¿no? Y así el estudiante elige. Yo creo que es importante en temas de como retos, pero tenemos que resolver muchos de estos retos, ¿no? Entonces, algunos de los retos, desde luego la brecha tecnológica hay que resolverla, porque si no estamos excluyendo a un grupo de población, estamos excluyendo a la población que no tiene acceso a la tecnología, y estamos también excluyendo a la población que no tiene educación tecnológica. Por lo tanto, antes una persona que ya era más, que había terminado, por ejemplo, con su trabajo, que estaba retirado, podía irse a estudiar un curso. Y ahora, sin embargo, le estamos pidiendo que se baje Teams, que aprenda esto, que lo suba al Moodle, entonces, pues, de hecho, o alguien que no ha tenido la oportunidad de tener una educación tecnológica hasta ahora, ¿no? Por edad o por background socioeconómico, ¿no? Por lo tanto, esto es muy importante. Si queremos seguir con un sistema así, tenemos que hacer un sistema que sea accesible a todos, ¿vale? Y ya habíamos visto muy bien cómo bueno, muy bien, estamos trabajando mucho respecto a la accesibilidad física, y ahora tenemos que trabajar respecto de la accesibilidad tecnológica. Y las oportunidades, como bien hemos visto, pues bueno, son esta capacidad de gestionar tu propio proceso de aprendizaje, de que haya más personas que puedan hacer aprendizaje, que estén trabajando, mujeres, personas que no podían permitirse, por ejemplo, irse a una capital, a mudarse a una capital, a ir a la universidad, y ahora pueden hacerlo desde un sitio que les permite continuar con su trabajo o que les permite vivir en un sitio más barato. Eso pasa mucho en Londres, ¿no? En Londres, la ciudad de Londres es carísima, pero ahora en realidad si tú puedes hacer tu grado desde un pueblo pequeño, pues no necesitas tantísimo dinero, ¿no? Entonces, y también respecto a la oportunidad, quiero volver a retomar esta idea que hemos dicho antes, que ha enunciado Laura, que es esta posibilidad de invitar a otra gente a que venga, ¿no? Yo desde Greenwich todos mis invitados anteriormente eran muy eurocéntricos, es decir, era, bueno, fundamentalmente británico, es decir, y de Londres. Todo el que viviera en Londres, yo decía, ¿quieres venir a mi clase y dar una clase? Yo tengo la fortuna de que mi tema de investigación, la mayoría de las grandes organizaciones de la sociedad civil están aquí. Entonces yo le puedo decir a una amiga, oye, te puedes acercar a Greenwich, que es muy bonito además, y todo el mundo quiere venir a Greenwich a ver, y a tomarse un cafelito conmigo y a dar mi clase, ¿no? Pero ahora yo puedo traer otras voces. Yo no podía antes traer la perspectiva latinoamericana, o la perspectiva africana, o la perspectiva asiática. Yo estaba totalmente constreñida a la perspectiva europea. Y esto es lo que nos permite un poco algo que hemos hablado Laura, Verónica y yo en varias ocasiones, la llamada descolonización del currículum. Especialmente en el tema de empresas y derechos humanos, en el cual hasta ahora nosotros hemos estado sobre todo explicando las iniciativas europeas de regulación, la litigación en los tribunales europeos, y a las regiones del sur global nos referíamos a ellas simplemente como víctimas. Las víctimas de las violaciones, las víctimas de la cadena de valor, los de pueblos indígenas, los lugares donde están localizadas las minas, las extracciones, por ejemplo. Y ahora, sin embargo, yo puedo traer a Laura a mi clase, y mis estudiantes británicos no piensan que una voz del sur global es una voz, simplemente una voz victimizada, ¿no? Y eso creo que es una cosa muy importante, y de la cual es una gran tarea que tenemos en el currículum a nivel desde donde yo estoy, y creo que también Jonathan desde España, en descolonizar el derecho internacional, la docencia del derecho internacional, escuchar otras voces, leer otros nombres y ver otros colores en nuestras pantallas que antes no veíamos. Así que eso creo que es una fantástica oportunidad que nos ha traído la docencia online. Y si la pandemia nos ha traído algo, aparte de muchos chándales y pijamas para estar por casa, también nos ha traído
este proceso, creo, de incluir otras voces y otras caras. Y por último, con esto ya concluimos, quería plantear, yo sé del sistema británico en relación con la forma de examinar en la universidad, bueno, tengo entendido que es un proceso anónimo en principio, ¿no? O sea, el alumno no hace el examen directamente con el profesor, sino que lleva una especie de código con una etiqueta. Y bueno, todo es como garantizando mucho la imparcialidad con muchas garantías para el estudiante. Entonces, yo me planteo, en plena época de pandemia, o sea, ¿esto en qué se ha traducido? ¿Cómo habéis podido evaluar a vuestros alumnos? ¿Qué se ha hecho? Pues mira, apunta bien, en el Reino Unido todo supuestamente es imparcial y transparente y con una gran aura de imperio de la ley, y sin embargo, como todo tiene agujeros cuando uno se acerca es mucho menos, brilla mucho menos, ¿no? Y esto también pasa con el tema de la anonimidad, el anonimato en la calificación, ¿no? Aquí tenemos muchos sistemas, es un poco pesado porque los evaluamos sin saberlo, pero después tiene que evaluar el mismo texto, lo tiene que evaluar otros 2 profesores anónimamente también. Hay muchísimas salvaguardias, ¿no? Pero evidentemente después nos pasa que no puedes, que a través de este sistema tan anónimo, una de estas cosas que hemos estado hablando es del empoderamiento del estudiante, la participación del estudiante, eso no lo puedes medir. O sea, uno no puede medir si tú estás evaluando un número, tú puedes darle una buena nota a esa particular texto en particular, pero tú no puedes medir el nivel de esfuerzo, el nivel de aprendizaje. Estas cosas que tú has visto a lo largo del año, de cómo ha evolucionado alguien intelectualmente, de cómo alguien ha crecido, se ha empoderado como jurista en este caso. No hay ninguna manera para mí de cuantificar eso. Yo simplemente tengo que cuantificar el essay que me dan, y el essay está anónimo. Por lo tanto, no, es algo que yo echo de menos en otros sistemas, un poco de margen de apreciación del profesor, en el cual no es lo mismo un sobresaliente de alguien que ya venía con muchísima capacidad y de una escuela muy buena, ¿no? Y que alguien que empezó el curso a duras penas entendiendo determinadas cosas porque no había tenido una buena base anterior. Yo creo que con eso además lo que hacemos es que perpetuamos unos sistemas en los cuales los profesionales que acceden a grandes puestos de trabajo siguen siendo los mismos que empiezan las universidades, con grandes oportunidades. Por lo tanto, yo echo de menos un poco de discrecionalidad, de esta supuesta imparcialidad. Como sabemos, la imparcialidad no es nunca imparcial. La imparcialidad siempre tiene un resultado que no es necesariamente, siempre o en ocasiones tiene un resultado que no es necesariamente la igualdad. Pues muchísimas gracias. Por último, no sé si Verónica, Laura, ¿queréis añadir algo más? ¿Alguna actividad que estéis desarrollando? ¿Dejaros algo de espacio? O como veáis. Si no, por mi parte ha sido un verdadero placer. Además, ver vuestras experiencias en un mismo grupo de trabajo. Así que agradeceros vuestra participación. Y bueno, por supuesto, para lo que necesitéis, tanto el profesor Gutiérrez como yo aquí estamos. Muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer. Un placer. Gracias, Jonathan. Encantada. Chao.